Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter en un universo bastante complejo, a veces desconcertante, el de los fenómenos anómalos no identificados, o bueno, como casi todos los conocemos, ovnis. Vamos a tratar de examinar un poco las narrativas del gobierno, que siempre cambian, también esas afirmaciones intrigantes sobre evidencia física y bueno, las distintas formas de contacto que la gente reporta. Para esta inmersión, nuestra fuente principal es una charla, una conversación bien detallada y bastante reciente con el divulgador e investigador Fepo Aponte. Y la verdad es una charla densa, llena de puntos de vista que como que desafían lo que uno piensa normalmente. El objetivo que tenemos acá es claro, tratar de desentrañar los puntos clave que Fepo presenta en esa discusión, por otro lado. Y al final explorar un poco la naturaleza misma de estos posibles encuentros. Ok, vamos a empezar a ver esto. Arranquemos por cómo se habla del tema desde, digamos, el poder. Un punto de partida interesante que Fepo Aponte señala es este juego con las palabras, con la terminología. Pasar de ovni, objeto volador no identificado, a FANI, fenómeno anómalo no identificado, o UAP en inglés. Según él lo analiza, esto no es nada más un cambio de nombre y ya. Argumenta que es como una táctica pensada para que sea más difícil rastrear información histórica importante y sobre todo para mantener el control de lo que se dice públicamente. ¿Es solo cambiarle nombre o hay algo más profundo ahí? Exacto. La perspectiva que él presenta sugiere justamente eso, que es una estrategia para manejar cómo percibimos las cosas. No se trata solo de, actualizar la terminología científica, sino de controlar cómo el público entiende y cómo accede a décadas de historia sobre este fenómeno. Fepo conecta esta idea de manipulación, de manejar la narrativa, con teorías bastante más complejas, como el famoso proyecto Blue Beam. Y es importante aclarar, para quien no lo conozca bien, que esta es una teoría conspirativa, ¿no? Que habla de un plan para simular, digamos, una invasión alienígena o eventos sobrenaturales muy grandes, quizás usando tecnología holográfica superavanzada, con el fin de instaurar un nuevo orden mundial. Fepo sugiere que lo que se dice públicamente sobre Blue Beam podría ser una versión muy simple, y que las capacidades reales de manipulación podrían ser mucho más sofisticadas. Incluso menciona por ahí un avistamiento muy raro tipo robot que según alguna fuente podría pasar en 2025. Aunque él mismo lo ve como algo atípico, ¿no? Comparado con los reportes más clásicos de naves, esferas, pirámides. Lo ve más como posibles pruebas de tecnologías para manipular la atmósfera o nuestra percepción, no tanto como un contacto real. Históricamente, según Fepo, este patrón de controlar la información se repite, es consistente. Y esa idea de control nos lleva a otra pregunta que Fepo pone ahí sobre la mesa. Esta apertura reciente de los gobiernos, ¿no? Las audiencias, las desclasificaciones a medias, ¿de verdad responden a que la gente o los medios presionan? Él como que duda. Y sugiere dos posibilidades bastante más, digamos, inquietantes. Una, ¿será que es una preparación controlada? Como sentando las bases para un evento tipo Blue Beam, una especie de falsa bandera cósmica para unir al mundo contra un enemigo de afuera, inventado. O dos, ¿o será que ciertos grupos dentro de los gobiernos están siendo, de alguna forma, forzados a hablar? Quizás por presiones internas de gente que quiere que se sepa la verdad, o incluso, como él especula, por alguna forma de chantaje, o presión por parte de alguna inteligencia no humana que ya no quiere seguir escondida. Son escenarios muy, muy diferentes. Claro. Y si conectamos esto con la visión más amplia que presenta Fepo, él describe como una especie de evolución en las tácticas para ocultar esto, ¿no? A lo largo del tiempo. Según su relato, al principio la estrategia pudo haber sido, eliminar directamente a testigos clave. Pero eso generaba mártires y a veces llamaba más la atención que no querían. Entonces se pasó a ridiculizar sistemáticamente. Y eso lo vimos muy claro, está documentado en proyectos como Libro Azul en Estados Unidos, con explicaciones oficiales como era gas del pantano, vio un búho o confundió el planeta Venus, ¿no? Cuando ridiculizar a los testigos ya no era suficiente, porque el fenómeno seguía ahí, el siguiente paso fue desacreditar a los investigadores serios que intentaban estudiarlo. Y ahora, Fepo propone que estamos en una fase más sutil y quizá más peligrosa, la infiltración. Figuras que aparecen, que vienen como desde dentro del sistema, que aparentan revelar secretos,
pero cuyo verdadero propósito, según esta mirada, es controlar y al final desviar la narrativa. Y aquí Fepo Aponte da un ejemplo muy concreto, el caso de Lou Elizondo. Recordemos, Elizondo fue director del ATIP, el programa secreto de investigación OVNI del Pentágono. Al principio se presenta como una especie de disidente, ¿no? Alguien que renuncia frustrado porque, según él, no juegan limpio, que no se toman el tema en serio. Publica un libro, genera muchísima expectativa, se vuelve una cara visible del movimiento por la divulgación. Pero luego, y aquí viene la crítica de Fepo, Elizondo presenta o valida evidencia que muchos investigadores independientes consideran basura. El ejemplo que más se cita es esa famosa foto borrosa que terminó siendo el reflejo de un candelabro, pero que al principio se presentó como una posible nave nodriza. Fepo sugiere que Elizondo podría estar jugando un doble papel. Ajá. Primero, gana credibilidad como insider, como alguien de adentro que revela secretos. Claro. Y después usa esa credibilidad para meter información de baja calidad o fácil de desacreditar. Exacto. Para que el establishment, el Pentágono en este caso, pueda retomar el control y decir, ven, todo esto es un circo. Y es clave recordar, como Fepo insiste mucho, que videos icónicos como el Tic Tac, el Go Fast o el Gimbal no fueron desclasificados por el Pentágono porque quisieran, al principio. Fueron filtrados por investigadores privados como Jeremy Corbell y el periodista George Knapp. A ellos, Fepo los considera de los pocos actores realmente interesados en una divulgación honesta en este campo tan complicado. Y esto que menciona sobre Elizondo y la posible infiltración se conecta directo con algo todavía más sorprendente. Una afirmación que se atribuye recientemente al Pentágono y que Fepo cita a través del periodista de investigación Ross Coulthart. Según esta versión, fuentes dentro del Pentágono habrían admitido que llevan décadas infiltrando activamente desinformación en el campo de la ufología, justamente para estudiar cómo reacciona el público, cómo se esparce la información y quizás para desacreditar el tema. Incluso llegaron a decir ahora que los famosos videos UAP filtrados, el Tic Tac y los otros, son en realidad tecnología propia, estadounidense. Esto, claro, contradice lo que habían dicho antes. Y aquí Fepo deja flotando una pregunta fundamental, que resuena mucho, ¿no? Si las propias fuentes oficiales admiten, o se filtra que admiten, casi un siglo de mentiras, de manipulación, de desinformación sobre este tema en específico, ¿por qué deberíamos seguir creyéndoles ahora? ¿Qué incentivo tenemos para confiar en la narrativa oficial actual, sea la que sea? Es un punto para reflexionar muy fuerte sobre la confianza y quién tiene la autoridad para informar. Totalmente. Y esa desconfianza hacia lo oficial nos lleva a otro punto clave en la charla con Fepo Aponte. Algo que él ve como fundamental para entender cómo están las cosas ahora. Propone que existen como 3 bandos o grupos de interés principales que ahora mismo están como en una especie de confrontación, o por lo menos operando en carriles paralelos sobre este fenómeno. Primero estaría el grupo gubernamental militar oculto, el Deep State si quieres llamarlo así, que supuestamente tiene la información clasificada, quizás tecnología recuperada y que maneja la estrategia de ocultar o de divulgar de forma controlada. Segundo, menciona a científicos e investigadores privados, gente que está usando su propio dinero, sus propios recursos, para investigar por fuera de las estructuras oficiales. Fepo mismo dice que está invirtiendo personalmente en este tipo de investigación independiente. Y el tercer grupo, que Fepo considera cada vez más importante, es el público general. Los experimentadores. Personas comunes que están teniendo experiencias directas, contactos con estas inteligencias o fenómenos, sin necesitar intermediarios del gobierno o científicos. La implicación de este modelo de 3 bandos es profunda, especialmente la del tercer grupo. Si Fepo tiene razón y hay un número cada vez mayor de personas teniendo experiencias directas y significativas, y él cree que sí, esto podría significar un cambio de paradigma total. Querría decir que la información y la experiencia sobre este fenómeno ya no son exclusivas de los gobiernos o de la ciencia organizada. Este contacto ciudadano directo, si es real y se expande, podría potencialmente puentear, saltarse por completo, las estructuras tradicionales de control y manipulación informativa, las que han dominado el tema por décadas. Representaría una democratización radical del fenómeno, sacándolo de las sombras y poniéndolo en manos de la experiencia individual. Es una idea muy disruptiva.
Y para apoyar esta idea de que hay información y evidencia dando vueltas fuera de los canales oficiales, Fepo comparte ejemplos muy concretos de supuesta evidencia física, que según él, se está estudiando en estos círculos privados. Son relatos sorprendentes, la verdad. Primero menciona la llamada piedra anómala de Colombia. La historia que le llegó a Fepo es de una piedra que cayó del cielo cerca de un testigo, pero con un impacto súper suave, casi delicado. Al recogerla, el testigo notó algo muy raro. El agua de un riachuelo cercano parecía como escapar o ser repelida activamente por la superficie de la piedra. Además, la piedra hacía ruidos, se escuchaban sonidos. Tiempo después, un geólogo se interesó por ella y, según cuenta Fepo, los estudios revelaron fenómenos todavía más desconcertantes. Al meterla en agua, la piedra supuestamente libera unas microesferas que Fepo llama microcróndulos. Lo extraordinario, según el relato, es que estas microesferas no son partículas quietas, inertes. Parece que forman patrones complejos, inteligentes, en el agua. Algo que Fepo compara visualmente con los videos de EVNI, entidades voladoras no identificadas, pero a escala microscópica. Se afirma que emiten luz propia, que aparecen y desaparecen sin un patrón claro. Y lo más llamativo, que parecen reaccionar a la intención mental de la persona que las observa de cerca. La sugerencia de Fepo, basada en estos informes, es que podrían ser algún tipo de estructura viva o una forma de inteligencia no catalogada por nuestra ciencia. Él dice que tiene videos y fotos de estos fenómenos asociados a la piedra. El segundo ejemplo es igual de extraño. El caso de un supuesto implante esférico metálico. Fepo cuenta la historia de una persona que después de un tiempo de mucho dolor y de sentir que algo se movía por dentro, expulsó por la boca una pequeña esfera metálica. Según la descripción, el objeto había migrado desde una zona detrás del nervio óptico hasta el conducto lagrimal. Parecía metálica y parecía tener como una especie de ojo o lente. Pero lo más notable, según Fepo, es lo que pasó después. La esfera, ya fuera del cuerpo, parecía mantener una conexión como energética con la persona. ¡Qué increíble! Sí, supuestamente emite luz si la persona está cerca y canta, o si siente emociones fuertes, como felicidad. Fepo menciona que él mismo tiene en su poder un objeto parecido, que cree que es un implante sacado de otro experimentador. Y aquí es interesante ver su postura. Fepo ha dicho públicamente que no quiere mandar este objeto a laboratorios en Estados Unidos para que se pierda o desaparezca. Cita una experiencia parecida que según él le pasó al investigador español David Parceriza, que habría mandado evidencia a un youtuber español muy conocido, apodado JL, y nunca la recuperó. Por esta desconfianza, Fepo dice que está planeando un estudio controlado con científicos privados en los que confía y con protocolos específicos diseñados para analizar objetos anómalos fuera del circuito oficial. Estos relatos son, sin duda extraordinarios y, hay que decirlo, anecdóticos por ahora. La verificación independiente y rigurosa de cualquiera de estas afirmaciones sobre la piedra o el implante sería, por supuesto, un evento transformador para la ciencia y para cómo entendemos la realidad. Sin embargo, Fepo mismo lo señala y es un punto metodológico clave, ¿no? Lo difícil que es probar que algo es específicamente tecnología extraterrestre. Es que no tenemos una base de comparación validada, un sello de hecho en Zeta Reticuli y certificado, ¿verdad? Pero lo que sí se puede hacer, y Fepo insiste mucho en esto, es trabajar para determinar si un objeto o fenómeno es anómalo. Es decir, si sus propiedades, su comportamiento o su composición desafían las leyes que conocemos de la física, la química, la biología. Establecer científicamente que algo es genuinamente anómalo, que no lo podemos explicar con lo que sabemos hoy, ya sería un paso gigantesco. Quizás ese es el camino más realista y científicamente defendible en esta etapa. Identificar y estudiar rigurosamente las anomalías, vengan de donde vengan. Pasando de la evidencia física a la naturaleza de las inteligencias que podrían estar detrás de esto. La conversación con Fepo también toca el tema de los tipos de seres que se reportan. Se mencionó el testimonio que dio el físico Eric Davis ante miembros del Congreso de Estados Unidos, junto a figuras políticas como Ana Paulina Luna. Según los reportes de esa sesión, que fue a puerta cerrada, Davis habría afirmado que hay inteligencia interagencial sobre al menos 4 tipos de razas no humanas interactuando con nosotros. Los grises, que son los más conocidos popularmente, ¿no? Insectoides, reptilianos y nórdicos, de aspecto humanoide escandinavo.
¿Cómo reacciona FEPO Aponte a esta supuesta revelación en un foro oficial? La reacción de FEPO, según lo que él expresa, es como doble. Por un lado, considera que esta lista de 4 razas es probablemente muy incompleta. Sugiere que quizás son simplemente los tipos más comunes que se reportan en ciertos contextos, o aquellos con los que ciertos programas secretos han tenido más interacción documentada. La idea de múltiples razas interactuando con la Tierra no es nueva para nada. Circula en la literatura ufológica desde por lo menos los años 80. Así que para FEPO la información en sí misma no es una novedad radical. Lo que sí considera significativo es el contexto. Que esta información, que antes estaba relegada a círculos de nicho muy específicos, ahora se esté discutiendo, aunque sea a puerta cerrada, en un foro oficial de alto nivel como el Congreso de Estados Unidos. Eso sí marca un cambio en la forma en que se está tratando el tema, al menos en ciertos círculos de poder. Y esta idea de múltiples inteligencias abre una puerta que FEPO explora bastante, la de un ecosistema cósmico mucho más complejo y diverso de lo que solemos imaginar. Y una implicación importante es que no todas estas interacciones tienen por qué ser buenas o positivas para nosotros. Aquí FEPO menciona trabajos de investigadores como el italiano Corrado Laranga o el colombiano William Criado, que han explorado la hipótesis de entidades, quizás interdimensionales o etéricas, que podrían ser de naturaleza predatoria. Sí. Entidades que, según estas teorías, se alimentarían de la energía vital humana, a veces llamada ánima o esencia vital. Exacto. Y para ilustrar este punto tan perturbador, FEPO comparte una anécdota que le llegó a través del hipnoterapeuta Javier Sampaio. Es una historia impactante que surgió, supuestamente, durante una sesión de regresión hipnótica. En ella se confrontó a una presunta entidad de tipo reptiliano que se estaba alimentando energéticamente de la mujer que estaba bajo hipnosis. Cuando el terapeuta le dijo a la entidad que no tenía permiso para hacer eso, la respuesta de la entidad, según el relato, fue escalofriante. Reveló una perspectiva totalmente ajena a nuestra ética. Dijo algo como, ¿acaso tú le pides permiso a la manzana antes de morderla? Ella es mi manzana. Esta analogía, si acierta, sugiere una relación de predador-presa, una visión del ser humano como un recurso, que choca de frente con nuestras ideas de consentimiento y derechos. Es un aspecto oscuro del fenómeno que FEPO cree que es importante no ignorar. Es una perspectiva inquietante, sin duda, y va más allá del simple contacto físico con naves. FEPO insiste mucho en que gran parte del fenómeno podría ser interdimensional o estar relacionado con la conciencia. Habla de viajes de conciencia, de encuentros que pasan en otros planos de realidad. Y cuenta una experiencia que afirma haber presenciado él mismo, personalmente, durante un taller enfocado en la apertura del tercer ojo o la percepción extrasensorial. Según su testimonio, 2 personas del equipo organizador vieron al mismo tiempo una entidad junto a un hombre que estaba meditando muy profundo. La describieron como una figura alta, muy delgada, con un traje azul muy pegado al cuerpo, cabeza grande, macrocéfala y dedos largos. Esta entidad parece estar haciendo algo en la palma de la mano del hombre que meditaba. 2 detalles clave. La entidad era semitransparente, solo se veía desde cierto ángulo, y un asistente que estaba cerca intentó golpear un diapasón, un instrumento que produce un tono puro, y no emitió ningún sonido. Como si la presencia de la entidad estuviera absorbiendo o anulando la vibración sónica en esa área. ¡Qué fuerte! Sí, se tomó una foto al hombre meditando en ese momento, pero la entidad no salió en la imagen. En cambio, la zona donde se suponía que estaba salió como velada, lechosa o borrosa. ¿Qué podemos interpretar de un relato así? FEPO lo presenta como evidencia de interacciones que van más allá de lo puramente físico. Este tipo de relatos sobre contacto no físico o interdimensional conectan directamente con otro tema central para FEPO, las capacidades psíquicas humanas, que él a veces engloda bajo el término psiónicas. Él ve una relación profunda entre el fenómeno OVNI-UAP y el potencial psíquico que está latente en el ser humano. Menciona, por ejemplo, al desaparecido científico mexicano Jacobo Greenberg, cuyo trabajo pionero exploró la naturaleza de la conciencia, la percepción y la interconexión, la famosa teoría sintérgica.
También lo relaciona con las prácticas ancestrales del chamanismo latinoamericano, que a menudo involucran estados alterados de conciencia y comunicación con otras realidades o entidades. Y cita investigaciones más recientes, como las de la académica Diana Pasulka o el científico de Stanford Gary Nolan. Ambos han estudiado supuestos materiales recuperados de sitios de accidentes ovni o asociados a encuentros cercanos. Y han reportado casos donde estos materiales parecen tener efectos inusuales en las personas que interactúan con ellos, incluyendo la aparente activación o potenciación de facultades psíquicas como la telepatía o la precognición. Y FEPO resalta un ejemplo que considera muy potente y que ha sido documentado rigurosamente en tiempos recientes, vinculado a un caso conocido que se exploró en el podcast de The Loic Tapes. Se trata de la comunicación telepática comprobada entre niños autistas no verbales y sus padres o cuidadores. Hay estudios que han documentado esta capacidad de forma controlada. Para FEPO, esto es una prueba contundente de que la telepatía no es ciencia ficción ni algo exclusivo de supuestos extraterrestres. Es una capacidad inherente al ser humano, aunque quizás esté dormida, subdesarrollada o bloqueada en la mayoría de nosotros por factores culturales o biológicos. El fenómeno ovni, desde esta perspectiva, podría ser como un catalizador para redescubrir estas capacidades. Exactamente. La implicación es que el contacto o incluso la simple exposición al fenómeno o a materiales relacionados podría estar despertando algo que ya está dentro nuestro. No se trataría tanto de recibir tecnología de afuera, sino de activar nuestro propio potencial interno. Entonces, con todo este panorama, gobiernos que desinforman, evidencia física en manos privadas, contacto interdimensional, capacidades psíquicas latentes, ¿cuál es el camino a seguir según la visión de FEPO Aponte? ¿Qué podemos hacer con toda esta información tan extraña y compleja? La perspectiva de FEPO no es pasiva, ¿eh? No se trata de sentarse a esperar que los gobiernos digan la verdad o que lleguen salvadores de afuera. Él cree que el simple hecho de empezar a entender estos fenómenos, de hacernos preguntas diferentes sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia, nuestro lugar en el cosmos, podría ser profundamente transformador. Podría llevarnos a cuestionar nuestros propios sistemas de creencias, nuestras estructuras sociales y quizás, solo quizás, a encontrar nuevas formas de abordar nuestros problemas globales más urgentes. La destrucción ambiental, los conflictos, los sistemas políticos que él considera fallidos y basados en el control. Contrasta esta posibilidad de expansión de conciencia individual y colectiva con las narrativas de miedo y control que según él promueven ciertos sectores. Por eso insiste tanto en la importancia del despertar individual, de la búsqueda autónoma de conocimiento, de volver a las fuentes, a la reflexión crítica. Un poco al estilo de los filósofos e iluminados de la antigüedad, ¿no? Que buscaban respuestas a través de la razón y la introspección, no necesariamente esperando una revelación de afuera. Y en esa línea se mencionó brevemente en la conversación la idea de la masa crítica. Este concepto, que circula en algunos círculos, sugiere que se necesitaría que un porcentaje importante de la población mundial, a veces se habla simbólicamente del 50% más uno, acepte conscientemente la realidad de estas otras inteligencias para que ocurra un contacto abierto y masivo, como si fuera una especie de permiso democrático cósmico que estas entidades, o al menos algunas, respetarían. Es una idea interesante, pero choca con más realidad que el propio FEPO señala, aunque sea implícitamente a través de su crítica a los gobiernos, ¿no? ¿Representan realmente los gobiernos actuales la voluntad genuina de la población mundial? Si se necesitara un permiso formal, ¿quién estaría legitimado para darlo en nombre de toda la humanidad? Si, como FEPO argumenta, los gobiernos han mentido y manipulado durante décadas, ¿tienen la autoridad moral o representativa para gestionar un evento de contacto de esta magnitud? Es una paradoja. La idea de la masa crítica ciudadana parece más alineada con su énfasis en el despertar individual y la acción al margen de las estructuras oficiales. Quizás el permiso no venga de arriba, sino de un cambio de conciencia desde abajo. Fascinante. Entonces, para resumir esta exploración profunda basada en las ideas de FEPO Aponte, nos quedamos con una desconfianza marcada hacia las narrativas oficiales, que parecen cambiar según les convenga.
Nos enfrentamos a la intrigante posibilidad de que exista evidencia física tangible, anómala, circulando y siendo estudiada en ámbitos privados al margen del control del Estado. Y se nos presenta un panorama del contacto mucho más amplio y extraño de lo que solemos pensar, abarcando no solo naves físicas, sino también la interdimensionalidad, los viajes de conciencia y el potencial despertar de nuestras propias capacidades psíquicas. Vemos dibujada una tensión clara entre un poder oculto que parece querer controlar la información, una comunidad creciente de científicos e investigadores independientes buscando respuestas por su cuenta, y un número indeterminado de ciudadanos viviendo experiencias directas que podrían estar redefiniendo las reglas del juego. Y quizá una reflexión final que emerge de todo esto, siguiendo la línea de pensamiento que Fepo Aponte expone. Si la comunicación directa con inteligencias no humanas, ya sea física, psíquica o interdimensional, es realmente posible, y si como él sugiere a través de sus ejemplos, ya está ocurriendo de forma significativa al margen de las autoridades y las instituciones tradicionales, entonces, ¿qué rol real les queda a esas estructuras de poder en este escenario que está emergiendo? Si el contacto puede ser personal y directo, se vuelven obsoletas las viejas jerarquías de control informativo. Y por otro lado, ¿qué responsabilidad implica para cada individuo el potencial de poder establecer ese contacto? De interactuar con otras formas de inteligencia por sí mismo. Ya no seríamos solo espectadores pasivos de la historia, sino posibles participantes activos en un diálogo cósmico. Es algo en qué pensar, definitivamente. Sin duda, mucho en qué pensar. Esperamos que esta inmersión en las ideas y las supuestas evidencias presentadas por Fepo Aponte haya sido reveladora, estimulante y sobre todo que motive la propia búsqueda de respuestas y la reflexión crítica. Hasta la próxima exploración.